Amigos, bienvenidos a un episodio más de Envejeciendo sin Estilo, un podcast que habla sobre cómo envejecer como se te da la regalada gana y acompañarnos en este proceso de cumplir años. Envejeciendo sin Estilo es un podcast que no tiene marketing, así es que si te gusta, si te late, si crees que le puede servir a alguien, por favor compártelo y me vas a ayudar muchísimo. Hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada que es una persona increíble, que es una gran amiga, es una gran compañera y además viene a hablar de un tema súper importante, súper importante. Ella es Lupita Gómez, ella es especialista en relaciones, tiene una historia de vida increíble y ahorita la voy a presentar, nos va a saludar y les voy a platicar por qué rápidamente salió el tema y voy a ir directo con la primera pregunta. Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya tenía tiempo que quería compartir algo contigo, o sea, hacer algo juntas, conversar con tu comunidad y platicar. Muchas gracias por la presentación. Sabes que en mi corazón también tienes un lugar muy especial y te quiero mucho. Ay, muchas gracias, Lupita. Es bonito ser es recíproco. El amor recíproco es el mejor del mundo. Sí, eso sí, creo que es el que funciona. El que funciona y es el más bonito. No como el que tengo yo con mi perro, que de repente siento que lo amo y él no me ama de regreso, pero bueno, esa es otra historia. Esa es Dramática. otra historia. Algún día les contaré. Ya sé. Yo también tengo ese tipo de criatura De, al lado mío. de amor a veces correspondido, a veces no correspondido. Sí, o sea, hoy no tengo ganas. Exacto. Quédate de aquí. Oye, fíjense que en el episodio me parece que no fue número 3. No me haga mucho caso porque luego me hago bolas con los números, tengo dislexia y tengo mala memoria. Entonces, pero en alguno de los primeros episodios en el que hablé acerca de la crisis de la mediana edad, recibí un correo de una podescucha que pues me cimbró y me apachurró el corazón porque literalmente fueron una pequeña frase que me dijo, pues mi crisis de la mediana edad es que mi esposa me dejó Wow. y no veo a mi hija y bueno, pues ha sido muy, muy difícil, ¿no? Tengo 50 años y mi matrimonio se acabó y no puedo ver a mi hija, etcétera. Entonces, bueno, pues yo le mandé un abrazo solidario, pero luego pensé en ti, Lupita, o sea, dije, quiero invitar a Lupita al podcast a hablar de el tema de las relaciones de pareja en la mediana edad, ¿no? A partir de los 45 para adelante, porque sí cambian mucho las relaciones y muchas veces nos vemos en y yo lo he visto más con mujeres, pero bueno, evidentemente también le pasa a los caballeros, que llegamos a la mediana edad y en ese momento llega el divorcio o llega la separación, ¿no? O sea, después de a lo mejor 20 años o 30 años de haber estado juntos, dices, en la torre es la primera separación en la mediana edad. Entonces, mi primera pregunta, Lupita, es, eh, bueno, vamos a hacer un poquito de estadística, más o menos en lo que tú sabes y en tu experiencia, ¿a qué edad más o menos la gente realmente se casa por primera vez? Y lo que tú has visto de las separaciones después de los 45. Fíjate que eh, yo creo que en este momento, digo, tengo una hija de 27 años y veo que su generación es diferentísima, obviamente, a la mía. En mi caso, yo siento que yo me casé muy joven, pero más o menos, o sea, yo me casé a los 23 años y sí creo que si yo hubiera reflexionado un poquito más, no lo hubiera hecho a esa edad, pero seguí el guión, ¿no? De que ya era lo que tocaba. Y ahora me doy cuenta que la generación de mi hija, que tiene 27 años, como que no está en su prioridad seguir ese mismo guión. Ella quiere casarse, me lo he expresado, le encantaría formar una familia, pero como que primero están otras cosas para ella. Y creo que no puedo decir que es mejor o que es peor, porque ya cada quien sabrá. Pero hablando de separaciones, fíjate que yo he visto una dinámica como, siento que conforme va cambiando las generaciones y lo que está sucediendo cambia, pero en mi experiencia, primero que nada, es muy triste saber que uno de cada dos matrimonios se divorcia. Eso es una realidad.
1 de cada 2 matrimonios, parejas, digo, hablando de relaciones, porque a veces puede decir que no estés a lo mejor casada, pero ya tienes una relación formal, que has decidido Una relación de formalizar. compromiso. Exacto, que has decidido formalizar, que viven juntos, que experimentan. Quiero que sepas que 1 de cada 2 parejas terminan en divorcio o separación. Y eso a mí se me hace, o sea, el corazoncito se me hace como me duele, porque realmente esa es una de las cosas que me han llevado a esta área de las relaciones, porque sé lo que es pasar por una separación y también sé que es uno de los dolores más grandes que experimenta un ser humano en vida, ¿no? La pérdida, la separación, que es o sea, es lo mismo, pero es diferente a cuando pierdes a una persona que muere, a cuando pierdes a una persona porque te divorcias, porque he vivido las dos y sé que es el dolor muy fuerte, pero es diferente. Entonces, estadísticamente, 1 de cada 2 matrimonios se divorcia antes de los 5 años. Los 5 años es la primera etapa de crisis, porque muchas veces nos casamos, o por lo menos mi generación, siguiendo un guión, ¿no? O sea, tocaba. Ya tienes 5 años y cómo lo puedes ver en todas las reuniones sociales, ¿no? Ya cuántos años tienen y ya se van a casar y para cuándo la boda, y ya te casas y para cuándo el hijo y cuando tienes un hijo para cuándo el otro. Un paréntesis. Lupita es generación X, para la gente que no sepa, no la conozca o no nos esté viendo en video. Exacto. Lupita es generación X y entonces sí, claro, en nuestra generación, en la generación mía, todavía cargábamos con ese tema de que la mujer después de los 30, bueno, súper quedadísima y que lo único que veníamos a este mundo era a casarnos, a ser feliz a un marido y a parir. Y a parir. Lo que nos tocó a nosotros en nuestra juventud. Cierro paréntesis. Exacto, tienes toda la razón, porque capaz de que como nos ven, no saben qué onda, ¿verdad? Pero sí, ese guión todavía me tocó a mí y lo seguí. Vivo en una ciudad que amo, pero en aquel entonces era más chiquita. Tenía todo más chiquita, pero todavía es una ciudad en la que todo el mundo se conoce. Muy conservadora. Muy conservadora. Entonces, siguiendo lo que me preguntaste, sí, 1 de cada 2 matrimonios se divorcian. Eso es una estadística actual también, porque cada vez es más normal o se ve más normalizado el que no funcionó, pues vámonos, cada quien por su lado, ¿no? Pero también hay otra dinámica, después de cierto tiempo de matrimonio, no estoy segura si decirte cuántos años después, pero sí cuando queda el nido vacío. O sea, cuando los hijos empiezan a construir sus propias vidas y a lo mejor a veces no se han ido de casa, pero ya son como independientes de papás, viene otra crisis muy fuerte y que pudiéramos decir ahora sí que está en nuestra generación, o sea, ya en las mujeres o hombres de nuestra edad. Esta dinámica es diferente porque tiene que ver con que dedicaste toda tu vida a tus hijos y no a construir una relación con tu esposo. Okay. Entonces, cuando el objetivo en común ya no está, se dan cuenta cuánta distancia existe entre la pareja. Y a veces es insalvable. Wow. ¿Cómo se podría prevenir eso, Lupita? Porque eso me parece un punto importante a tocar, porque particularmente a las mujeres se nos ha educado, se nos educó, no sé todavía, pero se nos educó mucho de que lo primero son los hijos. Y digo, evidentemente sí, ¿no? O sea, porque los hijos dependen de uno al 100%, pero como que inconscientemente tendemos o se tiende a relegar al marido, o la relación, no al marido como persona, sino nuestra relación, ¿no? Es una dinámica familiar y como dinámica familiar están los hijos y está la pareja. Entonces, cuando desatendemos una parte de esta dinámica, pues las cosas no funcionan. ¿Cómo podemos prevenir eso, Lupita? Eso sería como lo primero para... Sí. Primeros auxilios. Sí, primeros auxilios. Sobre todo, ser muy consciente de lo que estás haciendo, porque no te das cuenta, O sea,
Es cierto, es algo tan normalizado en la familia que, que no te das cuenta que lo que estás haciendo va a traer una catástrofe más adelante. No te das cuenta porque te estás dedicando por completo a tus hijos, que aparte creo que está bien. ¿Me explico? Yo voy a poner un punto ahorita en lo que estaba y voy a regresar a comentarte. O sea, hay dos tipos de prioridades en la vida, no de prioridades, de propósitos, perdón, en la vida del ser humano en, en este tipo de, mm, de, viéndolo desde un punto de vista. Están las prioridades de momento y las prioridades, perdón, el propósito de momento y el propósito de vida, ¿sí? Entonces, es verdad que las mujeres que elegimos ser mamás somos conscientes de que hay algo que se tiene que pausar porque solamente tienes 24 horas al día y es imposible Hacer salir. todo y tener Sí, todo atendido al mismo nivel. sí, porque nos han vendido esa idea de que vemos en donde sea, en el mundo, en línea, en donde tú quieras, ves que la mujer perfecta es aquella que tiene una perfecta relación, que tiene unos hijos perfectos, que tiene la casa impecable, que tiene un jardín lindísimo, que tiene mascotas, todo está perfecto y no es cierto. O sea, creo que podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. O sea, hay propósitos de momento y cuando has elegido que quieres ser mamá, pues obviamente los primeros años de vida de tu hijo, de tu hija, es mucha demanda, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también me da mucho gusto darme cuenta porque tengo sobrinas y tengo que están casadas. Mi hija no está casada, tiene 27 años, pero sus amigas que están casadas y veo que qué padrísimo que la pareja ya se está involucrando en el cuidado de los hijos, en que yo me levanto, en que tú te levantas, en que ahora yo me encargo de esto mientras tú haces lo otro. Está padrísimo, porque antes no era así. Claro, ¿Sí? ese es un factor muy cierto, que antes toda la carga de la crianza estaba sobre los hombros de la mujer, básicamente el 95%. Toda. Pues ya no le quedaba energía para cultivar la relación de pareja. Totalmente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Te dedicabas por completo a los hijos y si trabajabas, olvídalo. Porque aparte era llegar del trabajo y ver que estuviera todo listo para el siguiente día, uniforme, cena, lunch, tareas, etcétera, etcétera. Y el hombre no se involucraba mucho. Y yo te quiero decir que en mi caso, gracias a Dios, no fue así. O sea, sí tuve mucho apoyo. Sin embargo, a pesar de que esa parte, digamos que sí funcionábamos Luis y yo, no, no estaba yo consciente de que necesitaba alimentar también la relación. O sea, uno cree que por el simple hecho de vivir bajo el mismo techo y dormir en la misma cama, estás al día. ¿Me explico? O sabes lo que está pasando en la mente de la otra persona y no tiene idea. Por ejemplo, Luis nunca se enteró que yo tuve depresión postparto, para que me entiendas. Wow. Nunca. Nunca se enteró porque él también pues trabajaba todo el santo día y llegaba y me ayudaba con la niña y todo, pero él no se daba cuenta de lo que pasaba cuando él se iba a trabajar, porque yo tuve un periodo de un año sabático cuando nació Ana Sofía. Me dediqué a ella y a mi casa porque venía de un rush de mucho trabajo y decidimos, yo pedí un permiso, bueno, no fue un año, fueron como 9 meses, pero suficiente como para encauzarme, ¿no? Entonces, él no se daba cuenta y yo llegaba y tuve una depresión postparto y al otro día lloraba todo el santo día y fue complicado. Esa parte fue complicada para mí hormonalmente y todo lo que tú quieras. Entonces, te dedicas tanto a lo que se supone que tienes que hacer bien, que es la maternidad, que no estás consciente que si no, mira, si algo no se construye, empieza Se a destruye. estancarse. Primero se estanca Claro. y luego va en negativos, pero primero se estanca, ¿no? Entonces, si no lo alimentamos, o sea, de qué estás pasando, por qué estás pasando, qué te estás sintiendo, no, nosotros solamente llegábamos y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Todo bien. Ya las conversaciones de toda la vida, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, todo bien. Entonces, eso ¿Cómo es se algo previene eso, Lupita? O sea, de hecho, ahora que ya lo puedes ver, dicen que el Sí. espejo retrovisor es mucho más fino, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos prevenir eso? O sea, estamos metidos en el ajo, estamos con un chiquitín de 0, yo creo que de 0 a los 5 años es cuando son más demandantes y es más estresante para la mamá, y el papá anda
en friega, proveyendo, trabajando, y a lo mejor está también involucrado en la crianza, pero los dos andan como locos. ¿Cómo prevenimos? Creo que lo más importante es hacerlo consciente, como te decía. O sea, si ¿Y cómo lo hacemos conscientes? ¿Cómo? sí, o sea, por ejemplo, la información que estamos dando tú y yo ahorita, Ajá. yo espero que le sirva a otra generación y que se dé cuenta el riesgo que corren de no hacer o alimentar también a la relación. Creo que también tiene que ver aquí, como darte cuenta que a lo mejor ciertos patrones que siguieron mis papás o las generaciones de arriba no funcionan. Uno de ellos es ¿no? El hecho, primero que nada, me voy un poquito más atrás. Asegurarte de que es el tiempo correcto en el que quieres tener un hijo. O primero, asegurarte que quieres tener un hijo. ¿Me explico? Vamos un poquito más atrás. Porque en mi caso, yo sí quería tener una hija. Yo desde que era novia de Luis, yo ya le había puesto nombre a Ana Sofía. Entonces yo sí quería tener una hija. Pero en el momento en el cual elegimos tener, o sea, tener a Ana Sofía, buscar tener a Ana Sofía, tal vez no era el mejor momento, porque nuestra relación había tenido ciertas tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde el momento en el cual, punto número 1, un hijo no va a resolver los problemas de pareja. No, al contrario. O sea, los agrava y te digo porque así pasó conmigo. Después de año y medio de Ana Sofía, nos divorciamos. Al año y medio de Ana Sofía. Entonces, si tú no primero trabajas en el sustento, o sea, en la estructura base de la familia, que es la pareja, seguramente cuando le pongas un peso extra, las cosas se van a duplicar o triplicar. Lo dijiste muy bien, es un peso no porque los hijos sean un peso, sino por la responsabilidad de la crianza. O sea, no son los hijos en sí, sino todo el trabajo que implica crianza. Eso es bien importante hacer esa aclaración. Exacto. ¿No? Porque no es que sean los hijos, es la crianza la que pone un peso extra, sobre todo en los hombros de la mamá, pero también en el papá. Exacto. Entonces yo me imagino que es como una tela, ¿no, Lupita? O sea, es una tela, ¿no? Que están construyendo, que están como tejiendo como pareja. Y si esa tela no está suficientemente fuerte y le ponen encima el peso de la crianza, ¡pum! Se rompe. Ya. Se rompe. Y ¿sabes una cosa? Creo que ahorita, y no tengo números, pero me da mucho gusto. Mi muestra es mi hija y sus amigos, ¿no? Entonces, para mí el hecho de darme cuenta que tienen un nivel de conciencia más elevado que el mío a su edad. O sea, el hecho de saber, por ejemplo, Ana Sofía primero me decía, yo no quiero tener hijos, mamá. Le dije, hijita, estás en todo tu derecho. Porque el mundo está muy complicado. Sí, y yo nunca pensé en eso, O sea, Tú no estabas teniendo hijos pensando en los nietos, no. yo nunca pensé en hijos pensando en que la situación estaba complicada, o sea. Ok. No, más que nada en eso, yo no pensé en eso, yo dije, es un anhelo mío tener una hija y vámonos, me explico, tener un hijo. Entonces creo que ahorita las generaciones están como más conscientes, o por lo menos un gran grupo de la generación, de lo que es la responsabilidad de educar, criar y educar a un hijo, no como antes antes mi mamá, donde comen 2, comen 3, sí, tipo de cosas. Y los hijos eran bultos. Eran muebles, éramos muebles. De hecho, a nosotros tres nos tocó que éramos como muebles. O sea. Sí, así de que donde comen 2, comen 3. No, claro que no, de ninguna manera, porque nos pasó a nosotros, no tuvimos papás presentes, por lo menos en mi caso, o sea, amo a mi mamá y a mi papá murió cuando yo estaba muy chica, sé que hicieron lo mejor posible con lo que tenían, pero yo no tuve papás presentes, yo nunca tuve una conversación con mis papás, yo nunca les dije cómo me sentía, yo nunca expresé muchas cosas, entonces, desde ese momento, pues te das cuenta que no hubo. O sea, que más bien era seguir como, bueno, pues. El guión social, Ya tengo 20 y tantos, pues ya tengo 5 años de novia, pues ya sigue, ¿no? La boda. Y bueno, regresamos a donde te dije que nos ponemos pausa. Creo que lo más importante, y sobre todo hacerlo intencional. Me decías, ¿tú cómo se dan cuenta? No nos damos cuenta,
es como algo que te va adormeciendo, así como la serpiente de la libro música. de la selva, del libro de la selva, se te va adormeciendo, te vas involucrando en todas las actividades, en todo el patrón, en La que si la rutina. escuela, y luego el kinder, y luego el trabajo, y luego la casa, y luego construye, y luego el carro. O sea, te vas como que adormeciendo y no te das cuenta. Creo que lo más importante, por ejemplo, yo lo que pudiera recomendar es que no pase una semana sin tener una cita con tu esposo. Ah, O está sea, buenísimo ese tip. no pase, o sea, y si no es salir al cine, bueno, siéntate en la sala de tu casa, En la con terracita. lo que tú quieras, con un café, con un vinito, con un tequila, con lo que tú quieras, y habla. Y al principio me decían unas chicas, ¿pero de qué hablo? De lo que te dé tu regalada gana. O sea, porque me dices, es que, y me sorprende, pero esa pregunta me la hacen, es que no sé de qué temas hablar con mi esposo. Bueno, el hecho de que no tengas temas Es un no problema. significa. No, pero Primero, eso es una mala señal. no, Para pero mí es una señal de alarma. pero por supuesto es una mala señal, pero aún así, si no tienes tema, siéntate y con guión. Claro. O sea, al principio, ¿de qué vamos a hablar? De la educación de los hijos, de cómo me sentí esta semana, De nuestras metas. O a lo de mejor que, hazle una entrevista. Yo perdona la interrupción, Sí, pero no. obviamente yo durante muchos 14 años fui especialista, bueno, todavía soy especialista en finanzas personales. Sí. Y cuando hablábamos de finanzas en pareja, obviamente hablar del dinero también era muy fuerte. Entonces decía, antes del dinero, pues empiezan a hacerse una entrevista y las metas están relacionadas con el dinero. Entonces una muy buena forma, aunque no vayan a hablar de dinero, pero una buena forma de aplicar el tip que acaba de dar Lupita es esa, es siéntense y no sabes de qué hablar con tu marido, siéntate a hacer una entrevista. Oye, ¿cuáles son tus metas en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Qué es lo que más aprecias de tu mejor amigo? Y empiezan a hacer entrevistas y van a salir cosas súper interesantes, ¿sí o no? Sí, y fíjate que aquí, que también puede suceder eso, porque me ha tocado situaciones, me dice, pero es que él no quiere hablar conmigo. No se comunica. Y dije, bueno, entonces vayamos más atrás. Entonces ese es el primer tema en el cual te puedes sentar a hablar con tu pareja. Yo sé que a veces, sobre todo los hombres, no están acostumbrados a comunicarse. Ahora veo que mucho mejor y me da mucho gusto, pero en mi caso, a mí me costó mucho trabajo romper la piedra con mi marido. O sea, de que yo soy súper parlanchina y hablo de todo y me gusta hablar de la existencia y me gusta hablar, soy así como profunda. Y él es muy simple, pero al mismo tiempo era muy cerrado. O sea, no le gustaba hablar de sus emociones, no le gustaba hablar de sus sentimientos. Y entonces empezar a abrir piedra, a veces sí nos toca a nosotros, porque alguien me dice, es que no es justo que yo tenga esa carga. Y le dije, no lo veas como carga. Es correcto, sí. O sea, no lo veas como carga. Si te tocó a ti, ¿por qué mejor no lo ves como desde un lugar diferente? De decir, yo soy más consciente, a lo mejor estoy un poquito más adelante que él en ese tema, pero yo lo elegí. Claro. Y quiero que las cosas funcionen. Entonces, Y quiero que las cosas funcionen. Claro. Exacto. A mí me tocó, por ejemplo, con mi marido, que él sí de hecho, él es más parlanchín que yo. Pero él tenía el malentendido de que casi cualquier cosa que fuera un poquito más profunda era discusión, era pleito. Él tenía ese malentendido. Entonces, cuando nos sentábamos a hablar, parecía para él lo percibía como un pleito. Y entonces era muy complicado para mí, porque entonces yo tenía que primero desenredar el tema de que no era pleito y luego desenredar el tema en sí que se había enredado. Guau. Es una chambota. O sea, sí es una chamba. sin trabajar, pero vale la pena. Si quieres ir con esa persona y que funcione la relación. Ahora, te puedes llegar a tocar, que también he tenido casos de chicas que me dicen, es que él dice que no tiene nada que hablar conmigo. Y le digo, entonces estamos hablando de un grave problema. Así es. Es cierto que a los hombres, y eso es una cosa que también, obviamente estamos generalizando, amigos, no se enojen. Obviamente No. Hay casos diferentes, pero generalizando, a los hombres se les socializa para entablar relaciones de amistad con hombres y no con mujeres. Es verdad que a los hombres les cuesta mucho trabajo ver a las mujeres como un igual en ese sentido, de voy a compartir mis sentimientos, voy a compartir lo que creo, lo que pienso, porque no se les socializa así. Claro. Por lo menos no en esta parte del mundo. Claro.
Entonces cuesta, es cierto que a muchos hombres les cuesta trabajo hablar con sus mujeres, sus novias, sus parejas, o sean hombre con hombre, Sí. ¿no? Puede ser también hombre con hombre. Les cuesta mucho trabajo ver a una mujer como alguien que puede ser su amiga, porque a eso se reduce, ¿no, Lupita? O sea, finalmente estas pláticas son de amigos. Exacto. Sí, porque una de las cosas que me preguntan a mí, o sea, platícame, dime 3 cosas por los cuales tú piensas que tu relación funciona. O sea, le dije, bueno, esto es toda una dinámica de la que se puede hablar, pero una de las cosas que yo creo es que para mí mi marido es mi mejor amigo. O sea, no hay tema, o sea, que no pueda hablar con él. Sí, porque sí, claro, es mi esposo, es mi pareja, es el papá de mi hija, lo que tú quieras, pero es un gran amigo. Claro, en mi Y caso a es igual, veces, sí. y a veces lo que yo extraño cuando no está es que no tengo con quién hablar de cosas que quiero hablar. Y es curioso, porque cuando tu esposo o tu pareja, tu esposa, es tu mejor amiga, aunque tengas un super bestie o una super mejor amiga, hay cosas que no puedes hablar con ella que sí puedes hablar con tu pareja. Es muy curioso eso. A mí también me pasó. Es muy curioso. Pero mira, regresémonos a la base, porque a lo mejor hay personas que no, o sea, que ni siquiera esto han empezado a implementar en sus parejas, en su vida, ¿no? El hecho de poder tomarte un tiempo, agenda un tiempo. Si no lo agendas, no va a funcionar y no va a suceder, porque hay otras personas que van a agendarte la vida. Entonces, agenda un tiempo con tu pareja. No tiene que ser, vamos a cenar, o sea, si quieres puede ser en tu casa, puede ser 30, 40 minutos, pero eso sí, tienen que estar los dos de acuerdo. O sea, tiene que querer los dos hacerlo. Si no, Tienen no que... hacerlo porque, ay, bueno, lo voy a hacer para darle de su lado, para que no Ay, esté bueno. fregando. No, Sí, de exacto. acuerdo. Y ahora, si aún no te has casado, si aún no te has comprometido y si aún no has dado ese paso, Aunque tengas 50 años. aunque tengas 50, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que estás construyendo una relación de amistad con tu pareja. Porque sobre una buena relación de amistad y de amor se construyen muchas cosas. Pero todo lo demás que construyes sin esa relación de amor y de pareja, perdón, de amor y de amistad, se va a caer. Porque te relacionaste, porque te gustó. Bueno, te tiene que gustar tu marido, ¿verdad? Porque tampoco te vas a casar por obligación, ¿verdad? O sea, obviamente el atractivo físico está. Pero si solamente te basas en el atractivo físico, si solamente te basas en que tiene mucho potencial y que es un gran profesional, si solamente te basas en lo externo, pero no hay una construcción interna de la relación, es muy probable que en algún momento o alguna etapa de la pareja y del matrimonio tenga como rupturas. Entonces, si no has dado ese paso y estás apenas queriendo formalizar algo, pues asegúrate de estar construyendo una relación que desde hoy puedas hablar, de que desde hoy puedas reírte con él, te puedas carcajear con él, puedan hablar de temas, aún sin estar de acuerdo. O sea, el hecho de que no tienes que estar de acuerdo con él en todo. O sea, ni que pensaran ni que fueran un mismo cerebro. Pero el hecho de que no estés de acuerdo con él en ciertos puntos no significa que no lo puedas amar o que no se amen. Simplemente en esto, pues pienso desde otra manera, ¿no? Y eso cuesta trabajo. Eso, el poder discernir de opiniones, sobre todo cuando estamos hablando de un tema que nos enojó personalmente, cuesta trabajo el ir encontrando cómo hablarlo. Y esto lo digo no para desanimarnos, sino para decir que si al principio no funciona, si al principio ven que hay mucha ¿cómo se dice? ¿Tensión? Tensión y áspero, ¿no? A la hora de discutir en cosas que no están de acuerdo, no se desanimen. No digan, esto no está funcionando. Digo, ya si pasan, no sé, 16 años y sigue sin funcionar, bueno, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero decir es que no hay que ser tampoco tirar la toalla tan rápido. No, es un trabajo. De hecho, O sea, ser pareja es una chamba de tiempo completo. es una chamba de tiempo completo. O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es algo que sucede solamente, sobre todo si vienes de un contexto en el cual no viste una relación de ese tipo.
con tus padres o en los adultos que estaban a tu alrededor. En el ambiente. Sí. En el ambiente. Si tú no viste eso, pues no traes el modelo. No lo traes, entonces vas a seguir repitiendo lo mismo, pero desde ahora te digo que una relación sin una amistad como estructura y el amor de la amistad, tarde que temprano se quiebra. Puedes mantenerte con él toda la vida, pero la relación no va a funcionar. Claro. O sea, es una relación de dos roomies. Claro. De dos roomies, no de una pareja. Ahora una pregunta, Lupita, volviendo al mensaje que me mandó mi querido podescucha. Sí. ¿Cómo se supera eso? O sea, porque la realidad es que lo que nos da juventud, así como somos flexibles y elásticos, cuando somos jóvenes, también somos flexibles y elásticos emocionalmente, más emocionalmente. Entonces, yo pensaría que cuando tienes una ruptura tan fuerte después de los 45, 50, 60 años, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo, no nada más superar, más bien cómo se gestiona, cómo se maneja una ruptura tan fuerte? Cuando ya, no escuchamos a Lupita antes a tiempo y entonces ya nuestra relación ya se quebró y ya nos separamos, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo lo gestionamos? Mira, primero que nada, ser súper pacientes. Creo que si una relación no funcionó o terminó en una separación, primero que nada, hacer un viaje al interior puede parecer cliché, pero hacerte cargo de lo que de tu parte contribuyó para terminar en ese lugar. ¿Sí? O sea, lo más importante es, ahora sí que no un clavo saca otro clavo, por favor. Eso no existe. Es mentira. No, porque además los clavos los saca el martillo. No el clavo no, o sea, no, físicamente es imposible. Sí, no, por favor, entiendo que cada quien reaccionamos de manera diferente, te soy completamente sincera, cuando Luis y yo, porque a lo mejor tu comunidad no lo sabe, pero están escuchando a una mujer que tuvo una relación de noviazgo, luego de matrimonio, luego de divorcio y luego otra vez de matrimonio con el mismo hombre. Con el mismo. Ese es tema para otra historia. Es una historia hermosa. Ese es otro tema. Pero en el caso, cuando Luis y yo nos separamos, obviamente cada quien reaccionamos de manera diferente, ¿no? En mi caso fue mucho hacia adentro, yo me encerré y sí, obviamente pasé por una depresión, tristeza, pero hice un trabajo muy, muy adentro que me tomó varios años y Luis, su manera de manejarlo fue salir y tener amigos y la fiesta y la pachanga y como que tratar de manejar esa situación y él terminó yéndose de la ciudad. Me dijo, luego me lo platicó, me dijo, no podía vivir en la misma ciudad que tú porque era demasiado mi dolor, ¿no? Entonces él se fue a vivir a otra ciudad. No, y además la ciudad donde viven era muy chiquita, entonces. Está chiquita. Se enteraban. Sí, entonces, regresando con esta persona que te comentó, número 1 es darte permiso de pasar ese proceso. O sea, no necesitas saber qué vas a hacer en la vida el próximo año. Eso no te debe de importar. O sea, lo que te debe de importar ahorita es hacerte cargo de ti, de tu dolor, porque duele hasta el tuétano. O sea, sientes que te partes en no sé cuántos pedazos y no sabes si los vas a volver a juntar. O sea, realmente es un dolor muy fuerte. Entonces, creo yo, y es lo que enseño, para que una sanidad sea completa, no solamente se sana a nivel intelectual, es decir, a ver cuál es la próxima meta y ahora qué voy a hacer. No, o sea, darte permiso para sanar a nivel emocional y la emoción solamente se sana sintiendo. O sea, permitiendo vivir todo ese proceso que es una tragedia. Para mí, yo lo sigo manejando como una tragedia, una separación, un divorcio es una tragedia, sobre todo cuando hay una familia, hijos de por medio. Siempre es una tragedia, pero cuando involucra a otras personas, pues se agrava. Entonces, permitirte vivir el proceso es temporal. O sea, sé que sientes que es el fin del mundo,
pero te lo dice alguien desde otro lado, es temporal, date permiso de vivirlo y toma en tus manos la responsabilidad de qué fue lo que de tu parte contribuyó para llegar ahí. ¿Sí? O sea, ¿qué cosas estabas buscando en la relación, necesitando de la relación, exigiendo de la relación o no aportando a la relación para que terminara de esa manera? Porque es desde los dos lados. O sea, ¿qué cosas buscaba yo que suplieran en mí, que me tocaba, era mi chamba, no era chamba de mi pareja? ¿Y qué cosas no me di, o sea, no es que no permití, no di a la relación sabiendo que la relación lo necesitaba? Entonces, cuando asumes esa responsabilidad, tienes el poder de cambiar tu identidad, es decir, la persona que terminó en un divorcio o en una separación, para que no se repita el patrón. Porque si tú brincas de una relación a otra siendo la misma persona, no estoy diciendo que seas una mala persona, ni que te falte algo, ni que estés condenado a truenes, pero cuando brincas de una relación solamente a otra porque no puedes con la soledad o no puedes lidiar con estar solo o sola, seguramente vas a caer en el mismo patrón, porque lo que te llevó a la situación anterior solamente se resuelve con información diferente, con habilidades diferentes y con actitudes completamente diferentes frente a las circunstancias que viviste. Entonces, sí se puede. He visto muchísimo, no te puedo decir miles, pero he visto muchos casos de personas, hombres o mujeres, que pueden restaurarse primero para después tener una relación, porque hay quien me dice, Lupita, es que yo ya no quiero tener una pareja, estás en todo tu derecho, pero hay quien me dice, es que siento que si yo me dedico a mí en este momento, estoy negando que quiero una relación de pareja. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, tú puedes seguir deseando vivir en pareja porque eso es lo que es un valor importante para ti y está perfecto, pero no significa que tenga que ser ahorita, porque piensa en que la única manera de salir de la situación a la que llegaste es siendo otra persona. Y siendo otra persona significa saber algo más que hoy no sé, adquirir una habilidad que hoy no tengo y dejar ir actitudes que hoy ya no necesita mi vida. Buenísimo, buenísimo. Fíjate que es una de las cosas más difíciles, tomar responsabilidad. Fíjense que tanto Lupita como yo estamos usando la palabra responsabilidad, no culpa. No. Tomar responsabilidad de decir qué parte de este rompimiento fueron causas mías. Causa, no culpa, causa. Y eso, y no nada más en las relaciones, aquí, ahora sí que aquí entre nos, esto te da muchísima libertad. El decir, a ver, esta relación se rompió, una relación de amigos, la relación con el jefe, ¿qué parte es responsabilidad? ¿Dónde me equivoqué yo? Porque en el momento en el que yo veo dónde yo me equivoqué, puedo cambiarla para la próxima. No puedo cambiar el pasado, pero efectivamente puedo cambiar para que ese patrón, como bien dices, Lupita, no se repita. Al final del día, creo que todas las cosas, pequeñas o grandes, que nos duelen, son lecciones. Y lo que nos corresponde a nosotros es aprender. Exacto. Esa es nuestra chamba. Sí. Y si nada más decimos, si quedamos en dos, que eso es también muy, muy, muy de chavito, yo me reconozco cuando era muy, muy chavita, caían estas dos cosas. Una era la víctima. Es que es un desgraciado, es que fue su culpa, es que todo es la culpa del otro, ¿no? Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. O este en particular, fue una hija de tal por cual porque nada le da, ¿no? O sea, ya sea que generalicemos, o sea, uno en particular, pero Claro. una de dos, o volcamos toda la culpa al otro, o lo hacemos al revés, es que soy una idiota, es como no me di cuenta, es que yo. Ninguna de las dos es real. Las dos tienen parte, de verdad, pero ninguna es completamente real. Entonces lo que nos corresponde es eso, decir, ok, esta persona esto es lo que yo considero que esta persona hizo mal. Y puede ser tu lista, ¿no? Esta persona se vio mal conmigo por esto, o aquí la regó tal. Pero haces tu lista del lado derecho y decís, yo también la regué tal. Yo sé que es una cosa bien difícil de hacer. Sí, claro que es bien difícil, pero Pero no creces.
No, exacto. O sea, tenemos que entender que, bueno, no tenemos. Me Pero encantaría que entendiéramos. será bonito. Exacto, no tienen, pero me encantaría, o sea, saber, o sea, ser conscientes de que cada relación te muestra tu nivel de crecimiento y de madurez. O sea, cada relación que tú vives Exacto. te manifiesta tu, Tu nivel. tu nivel. Y es duro porque a veces no queremos enfrentar porque cuando alguien dice, ay, es que tengo la libertad de escoger, sí, tienes la libertad, pero la responsabilidad de elegir a esa persona con la que quieres estar, con la que vas a compartir. Eh, Platicaba yo con Luis el día de ayer, fue nuestro 20 aniversario de la 20 segunda vuelta. aniversario de la segunda vuelta. Muy importante. Eso me encanta. Es mi 20 aniversario de la segunda vuelta. Aquí estos chicos celebran doble. La primera fue la Sí, segunda. por supuesto, es el calor de esta familia. Luego Ana Sofía, cuando hacemos estamos platicando alguna anécdota, nos pregunta, ¿en la primera o en la segunda, segunda. mamá? Sí. Entonces, una de las cosas que platicábamos Luis y yo te digo porque anteriormente, minutos atrás, les decía que a Luis le costaba mucho trabajo al principio abrirse. Luis perdió a su mamá a los 17 años. Su mamá murió de un ataque fulminante y él no estaba en el país y fue una tragedia. Pero entiendes el por qué las personas a veces pues nos cerramos o tenemos cierto tipo de costumbres o de actitudes. Exacto. Pero algo que yo sí les aconsejaría, es que confiemos. O sea, confiemos en que tu pareja no te quiere dañar. O sea, confía en que aunque físicamente, aunque la acción parezca que sí, la verdad es que detrás de esa persona hay dolor, hay enojo, hay una historia. Entonces, si nosotros empezamos una relación o construimos una relación desde la violencia, es decir, creyendo que es personal y que todo lo que hace es para fastidiarme la vida, no, todo lo que hace esa persona es porque sufrió, porque vivió. Ahora, no te digo que te pongas como tapete, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando nos liberamos de que lo está haciendo por fastidiarme, o sea, como en el momento que nos hacemos libres de que las cosas son personales, puedes ver desde otra perspectiva a tu pareja. Y la ves no solamente con empatía, sino con compasión. Y la compasión no es más que la empatía subida de nivel. O sea, una cosa es yo soy empático contigo y otra cosa es soy empático, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sí? No, y tiene que ver para mí la empatía con el nivel de entendimiento. O sea, es el nivel en el que yo duplico tal cual lo que esta persona ha vivido y por qué reacciona como reacciona, aunque no sea correcto. No, una cosa es entender y ser empático y otra cosa es justificar. Exacto. Entonces, no muy está diferente. justificando, a lo mejor, hablando de Luis, digo, no tengo el gusto de conocerlo Sí, no, personalmente, pero sí. a lo mejor Luis de repente tiene un rant o un enojo fuera de proporción y que no es correcto. Hay una historia, a lo mejor hay un porqué, eso no significa que sea correcto. A ese es el punto que quiero llegar. O sea, construyan una relación desde fondo así, asumiendo, o por lo menos Luis y yo lo tenemos como una regla desde cuando empezamos la segunda, ¿no? Pusimos así como puntos de reglas. Y ese fuera uno de los puntos. O sea, voy a asumir lo que mejor que todo lo que digas y hagas no tiene que ver conmigo ni estás intentando lastimarme, sino es una situación que te hace sobrereaccionar porque es tu problema, no el mío. Claro. Pero te lo voy a hacer ver. ¿Sí me Y explico? si me lastima, te voy a decir, deja de hacerlo porque me está lastimando. Gracias. No, y te voy a expresar y te voy a decir, eso que dijiste me lastima profundamente, pero Claro. entiendo que tiene más que ver contigo que conmigo. Entonces es quitarte una gran carga, Sí, me imagino, cuando es una gran carga quitarte el hecho de pensar que esa persona se levanta maquinando cómo hacerte daño. Sobre todo cuando la relación ya está muy complicada. Sí, cuando ya se enredó mucho. Cuando ya se enredó mucho y cada quien tiene su posición y pelea la posición y entonces estás en el plan de que lo dijo por mí.
O Y sea, a veces sí, pero ya después de un enredamiento, o sea, a veces sí caemos en esa dinámica de, sí lo quiero fregar, ¿no? sí, Obviamente. Pero obviamente. ya es que estás metido en esa dinámica y ahí es, bueno, es otro actuar, ¿no? Es Obviamente. otra situación. Oye, Lupita, está buenísimo el tema, pero ya no quiero cargarte Ya más el sé. tiempo a ti, a nuestros podescuchas. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Sí, con Con gusto. toda... voy a aprovechar mi palanca que tengo contigo. Te voy a Of comprometer course. para una segunda parte, de verdad, porque este tema da muchísimo. Entonces, quiero cerrar esta primera parte con el recapitular. Básicamente, el amor a todas las edades es difícil. Sí. Eso creo que es la conclusión. No nada más Que cuando el amor, más bien relacionarnos con personas, sí, con humanos. sí, con humanos. Sí, porque también las relaciones con amigos luego tampoco son tan fáciles, pero bueno. No. La comunicación es clave. Corrígeme si me equivoco en alguno de los puntos que estoy resumiendo. La comunicación es clave. Si ves que no estás pudiendo comunicar con tu pareja no se quiere comunicar contigo, chicos, esa es una gran bandera roja. Hay que arreglar eso. Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo. Aunque tengas un súper amigo o una súper amiga, tu pareja tiene que ser un gran amigo, uno de tus mejores amigos. Tiene que estar entre los 3 primeros, Tiene que estar en el top 3. en el top 3. Y tercero, tratar de tomar responsabilidad dentro y fuera de la relación. Esto que dijo Lupita acerca de tomar responsabilidad después de que se rompió la relación, ¿qué hice yo que contribuyó a esa ruptura? Igual dentro. ¿Qué estoy haciendo yo? Eso obviamente puede ayudar a prevenir. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué puedo yo mejorar? Porque siempre hay cosas que podemos mejorar, ¿eh? Siempre. No importa en el nivel en el que hayamos llegado, siempre hay cosas que podemos mejorar. Entonces, Lupita, te agradezco muchísimo, de verdad. La segunda parte me gustaría hablar acerca de, continuar este tema y más a fondo de cómo construir las relaciones. De cómo construir relaciones sanas. Obviamente a cualquier edad, porque este podcast me encanta que lo oigan gente de 20 años, de 30, de 50, de 80. Es para todo el mundo, porque todos cumplimos años y todos estamos envejeciendo desde que nacimos. Así es. Así es. Entonces ya te comprometo con esa segunda parte para profundizar en cómo mejorar la relación que tenemos y cómo mantener relaciones realmente sanas con todo el mundo, pero principalmente con la pareja. Exacto. Entonces, Lupita, dinos dónde te podemos encontrar. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy en bueno, no en todas las redes, es una búsqueda, todo o nunca. En muchas redes sociales. Sí, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar de la misma manera como Lupita Gómez LC, de Life Coach. En YouTube estoy igual, Lupita Gómez LC, de Life Coach. Y pues ya este capítulo obviamente se escuchará después, pero también te mando un abrazo porque fuiste una inspiración para mí. Y el día 8 de marzo arranca mi podcast en Spotify, en YouTube, en iTunes, que se va a llamar Libre para Ser. Libre para Ser. Padrísimo. Exacto. Entonces, ahí podemos escucharnos. Padrísimo, Lupita. Y me encanta que hagas podcast. Aquí entre nosotros estamos diciendo a Lupita que haga podcast desde hace mucho tiempo. Por fin se animó. Voy a dejar todos sus links de contacto, obviamente, en envejeciendosinestilo.com en este episodio que va a ser no sé cuál número. Ya estoy tratando de no decir los números para no comprometer. Exacto. Muchísimas gracias, de verdad. Este es un tema súper importante. Yo creo que los seres humanos vivimos de aire, agua, comida y amor. Exacto. Y necesitamos amor y necesitamos trabajar en ser mejores para dar y recibir amor. Exacto. Pues un placer estar contigo. Sabes que entre tú y yo las conversaciones se alargan. Entonces, por esta ocasión, así la dejamos. Por esta ocasión tenemos que cerrar. Exacto. Te mando un abrazo, So. Igualmente, Lupita, muchísimas gracias.